Buenas noches a todos, bienvenidos a un evento más de Meetup Station. Antes de presentar al speaker, me gustaría darles una noticia rapidita, un anuncio rapidito. Para aquellos que hayan estado al app o recientemente se unieron, hicimos un release esta semana, o la semana pasada, perdón, más bien. Y este release está muy interesante porque acabamos de meter un gamification en el app. Entonces, lo importante de este gamification es que ustedes van a empezar a obtener puntos por sus aportes que hagan a la comunidad. Si ustedes van a su perfil, van a poder ver que existen badges y en esos badges tienen su puntaje, ¿verdad? Y es un inicio para poder, ¿verdad? Pues incentivar a la comunidad y también que tengan algún reconocimiento. Si ustedes ven, este screenshot lo tomé hace media hora, ¿verdad? Y en toda la semana ha estado cambiando el orden del top 10. Entonces, pues lo que quiero es invitarlos a que se tomen un tiempo y exploren el app y vean todo ese gamification que acabamos de inventar, porque la verdad que hemos recibido muy buen feedback y ha estado muy vacilón. Y la segunda cosa es que también implementamos un chat para que se puedan comunicar con nosotros. Así que en caso de que tengan alguna duda, sea de la aplicación o de la compañía o box, lo que sea, pues que se sientan libres, que pueden escribir en el chat y por supuesto que vamos a hacer lo más rápido posible, intentar de responder lo más rápido posible, pero es un medio más que estamos intentando abrir para tener una mejor comunicación, ¿verdad? Entonces, de nuevo, súper invitados a que le den el chance al app y el nuevo feature. Y con ello, me gustaría darle la invitación a José Sicho, que nos va a estar hablando un poco de AI en gaming. Entonces, por favor, recibámoslo con un aplauso. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Telescope por abrir estos espacios. Me parece súper importante para poder compartir conocimiento con los demás y además que me parece un espacio súper bueno para poder hacer networking. Yo les vengo a presentar un poco sobre la IA que hice en mi juego y antes de empezar les comento, yo he venido aquí varias veces, he estado todos los tiros como oyente. Y tal vez me parece importante usar un par de minutos para presentarme. Entonces, al lado de la derecha, por donde está el QR, por si gustan, están los links a mis redes sociales, básicamente a LinkedIn y a mi perfil de GitHub, que tengo varias cosas, varios proyectos abiertos ahí por si les interesa. Un par son de juegos, de hecho, y el resto son como cosas de React y de programación normal. Entonces, una intro súper rápida. Soy desarrollador, tengo más de 15 años de desarrollar. Que sea relevante esta presentación, los primeros 5 años, de hecho, estuve en una empresa de desarrollo de videojuegos por acá, que se llama Fairplay Labs. Ahí estuve 5 años, después brinqué a otra empresa de EdTech, donde estuve 8 años, de ahí pasé a ser desarrollador, manager y demás. Además de eso, soy profesor, he dado cursos de Progra y casualmente doy cursos de desarrollo de videojuegos. Y como buen ñoño, soy desarrollador de juegos en mi tiempo libre, entonces de hecho de ahí fue que salió este juego que estaba haciendo. Entonces, para explicarles un poco cuál es la agenda del día, lo que les voy a explicar es primero que todo la idea del juego que tenía, cómo es que funciona la IA, de ahí qué tipos hay, cuáles son las reglas que decidí hacer y un poco cómo decidí balancear el juego y algunas recomendaciones al final más genéricas por si gustan pues entrar un poco en el tema y hacer su propio juego y ver cómo se puede hacer la IA. Entonces, mi juego es un juego de carreras. La idea comenzó en el 2001, cuando estaba ahí en séptimo, octavo año. Y la idea, con esto aprendí a programar. Entonces, no juzguen mucho, lo hice en Paint, lo hice en Visual Basic 6, con todos los antipatrones, con timers y con un montón de cosas que ahorita me daría vergüenza admitir, pero bueno, así fue como aprendí a programar. Y la idea del juego era básicamente tener pistas en las que uno iba avanzando y había tanquecitos de gasolina. Entonces los tanquecitos de gasolina uno los iba recolectando, uno iba ganando gasolina y la idea era llegar hasta el final antes de que se acabara la gasolina. De hecho, esto fue inspirado en un juego de NES, que no me acuerdo el nombre, que se llama creo que Road Fighter. Entonces de ahí saqué la idea y dije como, voy a hacer algo parecido. La idea, mucho tiempo después, pasaron muchos años, de hecho 20, 21 años antes de que lo pudiera retomar, ya después de haber salido de la parte de programación de juegos como mi trabajo principal, decidí retomarlo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Quiero hacer un juego que tenga varios modos.
le hice el modo arcade, que básicamente es el que viene del legado de ese, que es el del modo de gasolina. Además de eso, le agregué un par de modos de juego. Uno es Time Attack, que es hacer la mayor cantidad de laps en el menor tiempo y compararlos con los amigos. Y decidí hacer un modo que se llama Grand Prix, que es como las copas de Mario Kart, donde uno juega 3, 4 copas distintas y uno va contra la computadora. Entonces ahí tiene el asterisco porque dije como, qué chido suena eso, pero ¿cómo lo hago? No tengo idea. Fuera de eso le agregué cosas como habilidad de desbloquear pistas para que tenga progresión, tener autos distintos que son como skins que no afectan necesariamente el balanceo del juego y además tener power-ups y power-downs. Entonces esa fue como la idea del juego y entonces me voy a detener un poco en la parte del Grand Prix y todo va a ir un poco relacionado a eso, que es la parte de la IA. Entonces lo primero que dije fue, ok, ¿cómo hago para hacer la computadora? Existen un montón de formas distintas. Hay un montón de algoritmos que sirven y yo decidí usar Machine Learning, que son los agentes de Unity. Entonces mi idea fue, voy a tratar de hacer una red neuronal, tratar de entrenarla y ver cuáles son los resultados. Y además de eso, otras cosas que usé fueron heurísticas. Para eso utilicé PyTorch, que es una biblioteca que tiene Python, súper buena porque se puede integrar con Unity y quita un montón de trabajo. Y además les voy a explicar un poco cuáles fueron las reglas que decidí utilizar para que el juego se sintiera un poco más balanceado. Entonces, voy a comenzar explicando un poco cómo es que funciona la IA. Y para eso voy a repasar en 3 minutos cómo es que funciona a grosso modo una red neuronal. La gracia, digamos, si hablamos de una red neuronal tipo backpropagation, la gracia es que uno tiene 3 conjuntos. Uno es la entrada, los nodos de entrada, nodos intermedios o los nodos ocultos y un nodo o varios nodos de salida. La gracia en las redes neuronales es que a partir de un input se hace un procesamiento y eso da un output. Ese output es lo que uno utiliza para entrenar. Entonces uno puede decir, eso es lo que espero, es lo que no espero, y uno lo usa como retroalimentación nuevamente para que la red se vaya entrenando poco a poco y llegue a un punto en el que se balancee. Usualmente la forma en la que se hace esto es que uno trata de maximizar o minimizar. O sea, maximizar el valor o minimizar el valor dependiendo de lo que uno quiera hacer. En mi caso yo quería maximizar el resultado final, entonces que me era el número más alto y a partir de eso pues saber si la red estaba entrenada o no. Varias cosas que son importantes en las redes neuronales es que uno siempre hace entrenamientos y la verdad es que cada entrenamiento que uno hace uno lo tiene que guardarlo en algún lugar seguro. Porque uno no sabe si ese es el entrenamiento máximo donde aprendió o si se quedó estancado en cosas que se llaman mínimos o máximos locales, que es que la red se llega a balancear, pero realmente no terminó de aprender lo que uno quería. Entonces son como detalles importantes por ahí. Y entonces hay 4 fases en las que ocurre esto, que les voy a explicar, que es la observación, después se toma una decisión, a partir de la decisión la red neuronal decide tomar una acción, y entonces uno le da recompensa y es un ciclo, hasta que uno logre entrenarla y haga lo que uno necesita. Entonces, para la primera parte, que es la observación, voy a detenerme explicando cómo es que funcionan las pistas de mi juego. Entonces, los componentes, algunos los más básicos que componen las pistas son líneas rectas, giros a la izquierda, a la derecha, estilo serpiente, hay puentes y hay un montón de cosas. Estos son los assets. Assets son básicamente piezas de media digital que se utilizan para un juego. Assets son como audios, videos, todos los modelos que tenemos acá. Y por sí solo el asset no me sirve de mucho. Entonces, lo que decidí hacer fue pensar cómo puedo hacer para que esto me funcione y para que pueda utilizarlo una IA. Entonces, cada una de las piezas que están por acá, lo que hice fue fragmentarlas en varias partes más pequeñitas, que estos son voy a llamar los checkpoints que tienen cada uno de las partes de las pistas, como las rectas o las curvas. Entonces, la idea de esto es que estas cosas son invisibles. La idea de eso es que yo puedo decir, este es el primer punto, segundo punto y tercer punto. Para que la IA aprenda, tiene que pasar por cada uno de los puntos en orden, y con eso yo voy a saber si lo está haciendo bien o mal. A partir de eso, entonces uno puede decir, si yo comienzo a mezclar cada uno de los puntos, puedo hacer formas más complejas. Además de eso, entonces, si vemos un poco cómo es que se ve en la forma isométrica, van a notar los checkpoints son los puntos invisibles que yo quiero que la IA pase, y además agarré y agregué unas barandas rojas que también son invisibles,
que lo que representan son puntos donde yo quiero que la IA no pase. O sea, si la compu pasa por ahí, quiere decir que se está saliendo de la pista y está haciendo algo que a mí no me sirve. Yo quiero que la IA siempre vaya por dentro de la pista sin importar qué. Entonces, estos son los assets que utilicé y los pude mezclar de forma en que puedo crear pistas más complejas, todas basándose en lo mismo. Aquí la diferencia es que para efectos de cómo se hace la pista, si aquí hay 50 checkpoints, entonces los meto en una lista y yo sé entonces cómo es que voy a hacer para entrenar esto y saber también cuándo es que la IA está entrenada, cuando logre pasar por los 50 checkpoints 4 veces, por ejemplo, o la cantidad de veces que la quiera entrenar para efectos de lo que necesite hacer. Entonces, de hecho, esta es la primera pista del juego, entonces si comienzan a jugar, esta es literalmente el primer stage que van a encontrar. Entonces, bien, ya tenemos cómo es que funcionan las pistas. El conjunto de observación es súper importante porque es lo que uno utiliza para poder entrenar la IA. Si el conjunto que uno utiliza para poder entrenarla no está bien, no importa lo que uno haga, nada va a servir. Entonces, con base en esto, es que el carro va a tratar de seguir los puntos y ahora lo que necesitamos es ver cómo hacemos para que la IA pueda ver. Entonces, en Unity resulta que es súper conveniente, existen ciertas bibliotecas que nos permiten hacer esto. Entonces, hay una cosa que se llaman sensores. Yo decidí ponerle sensores a mi carro y son los puntos de visión que va a tener. Si notan, para este caso en particular, mi automóvil tiene 7 sensores, que son cada una de estas líneas que se ven con las bolitas. Y la idea es que entonces la computadora sepa qué es lo que tiene alrededor. Entonces puede saber si lo que tiene es una baranda, si tiene un checkpoint, o si tiene cualquier cosa, por ejemplo, que no sea la calle u otro automóvil, por ejemplo. Entonces, varias cosas que son importantes acá. Lo primero es que el automóvil, si notan, tiene un cubo que es de color verde. Ese es el collider que tiene. El collider básicamente es cuando algo colisiona contra otra cosa, saber si es parte de un objeto. Entonces, cada uno de los automóviles tiene un collider. Las llantas que están dentro del juego tienen colliders, entonces uno puede saber si hay una colisión y poder realizar cálculos específicos con base en lo que uno quiera hacer. Un dato importante, que bueno, es relevante para efectos de rendimiento, uno usa un cubo y no, por ejemplo, un mesh que sea cada uno de los polígonos del carro, porque calcular un cubo es mucho más barato que tener un mesh gigante con 15.000 polígonos y ver si algo colisiona. Entonces, para todo fin práctico, esto me da el mismo resultado y es mucho más barato de calcular y es mucho más rápido. La otra cosa entonces es, nosotros tenemos los sensores y si notan en la parte de arriba los sensores son mucho más cortos que los que están en la parte inferior de la pantalla. La razón es porque cuando yo saqué el screenshot, en la parte de arriba lo que habían eran las barandas rojas que le había mostrado. Entonces ya la computadora sabe qué tan cerca va a estar sobre cada uno de los elementos y poder tomar decisiones con base en eso. Y entonces el código básico para hacer esto, que por dicha Unity tiene un montón de bibliotecas que nos permiten esto, es uno quiere agarrar las observaciones, uno recibe por parámetros sensores y lo que hago es sacar quién es el siguiente checkpoint dentro de la pista, los verdes. Con base en eso, lo que hago es sacar cuál es la dirección a la que se tiene que mover, tomando en cuenta cuál es el automóvil de la IA que tengo yo, cuál es el siguiente checkpoint, y lo que hago es calcular el producto punto entre mi carro y el siguiente elemento. Entonces, eso lo que me devuelve es un valor real, y la idea es tratar de minimizarlo, tratar de que siempre llegue a 0. Algo que también es importante con esto es que cada uno de los elementos que uno tiene en pantalla, por ejemplo, los checkpoints invisibles, tienen un vector normal. El vector normal es hacia dónde apunta cada uno de los objetos. Lo que yo necesito es que cada uno de los checkpoints siempre vayan apuntando al frente en la pista. Y de hecho esto fue algo que me pasó, que un par estaban al revés o viendo para otro lado, entonces cuando lo entrené no lo logré entrenar. Entonces por eso la parte de entrenamiento es súper importante, que todo el conjunto tenga sentido, si no uno pasa horas ahí pegado en nada. Entonces lo que uno hace es que uno agarra y hace las observaciones, le dice cuál es la dirección a la que va y entonces es la responsabilidad de la IA entender cómo va a poder procesar esos datos y ver qué es lo que hace. Antes de hablar entonces de la parte de la decisión y la acción, voy a comentarles algo que es relevante para poder entender esto y es cómo es que funciona el control en mi juego. El control es bastante distinto a los juegos convencionales. Bueno, mi juego es móvil
Y si notan en la parte inferior izquierda está la parte del joystick. Van a notar que no existen botones para acelerar o frenar, todo es con base en este joystick. Entonces la velocidad se da dependiendo de qué tanto uno esté presionando el joystick. Entre más a la esquina, más rápido va, como pueden ver ahí que va más lento. Entre más al centro, entonces más lento va a ir. Entonces uno puede calcular las velocidades. Y esto es importante porque para llevar a cabo la decisión o la acción, uno lo que hace es que va a recibir de la red neuronal algún tipo de input. El input que recibe mi red neuronal es un valor real que va a representar el eje X y otro que representa el eje Y. Entonces son dos números reales que lo que hacen es, en esencia, determinar cuál es la dirección a la que va y dependiendo del valor del número, sacándole una normalización, entonces puedo saber qué tan rápido va de una vez. Entonces, mi valor de entrada es esto es lo que recibe y literalmente yo uso el mismo controlador que hice para mi carro, para la IA. Entonces es súper cómodo porque yo nada más puedo reciclar el código que tengo para mi auto, para la IA y todo, entonces es exactamente lo mismo. No es como que la IA puede comenzar a hacer chanchullo porque los controladores entre la IA y el de mi jugador terminan siendo exactamente lo mismo. Entonces lo que recibo son dos valores continuos y eso se lo paso al controlador del carro para que se mueva. Para efectos de Unity, como funcionan las redes neuronales, también hay una interfaz súper bonita. Uno lo que hace es definirle cómo quiere que funcione la red neuronal. Entonces uno puede decirle, yo quiero que reciba dos valores continuos o dos discretos o mezclados o lo que uno necesite. Y uno lo que hace es que una vez que uno tiene entrenada la red neuronal, a ellos le llaman el cerebro, uno lo que hace es que se la pasa por parámetro y ya la IA sabe qué hacer. Mientras no tenga una red neuronal, uno puede usarla para entrenar y guardar todos los resultados e ir viendo cómo es que va evolucionando. Y también existen unos gráficos que se pueden ir sacando para ver la evolución de la red. Ya teniendo esto claro, entonces tenemos la parte de la decisión y la acción. Entonces le pasamos el valor a la IA, eso pasa por las capas intermedias, que es donde queda el aprendizaje básicamente, y da un resultado. El resultado entonces es un número real que va a representar la dirección hacia la cual se va a mover. Para esto lo único que nos hace falta para terminar la red neuronal es la parte de las recompensas. Para que la IA aprenda y le podamos dar una retroalimentación y decirle, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, trate algo distinto. Uno puede dar dos tipos de retroalimentación, positiva y negativa. Positivo es cuando está haciendo algo que a mí me sirve, negativo es cuando está haciendo algo que necesito que deje de hacer y que sepa que lo está haciendo mal y que en un episodio distinto pues lo trate de cambiar. Para efecto de las positivas, tal vez no sé muy bien, entonces voy a explicar grosso modo qué es lo que hice. Cada vez que pase por un checkpoint que a mí me sirve, es decir, el siguiente, le doy una calificación de +1, entonces le doy un punto. Cada vez que completa un lap completo, le doy 3 puntos extra. Y cada vez que completa un episodio, el episodio es cuánto va a estar el modo de entrenamiento. Yo lo puse para que trate de dar 4 vueltas al lap. Cuando termina, le doy 10 puntos extra. Entonces, yo puedo calcular con base en todos los checkpoints que tengo, con base en la cantidad de laps que va a hacer y demás, puedo saber cuál es el valor máximo que espero que tenga para saber que está totalmente entrenada. Y por el otro lado, si pasa por un checkpoint que no es, por ejemplo, si se devuelve y se pasa por un checkpoint que ya pasó, si toca una de las barandas rojas o si se sale de la pista, entonces puedo decirle, dele una recompensa negativa. Entonces, por ejemplo, en este caso, si toca una baranda roja, le doy un valor de -1. Si se queda tocando la baranda, le sigue restando de menos 0.25 en 0.25. Si se sale de la pista, le sigue restando. Y para que no se me quede toda la vida ahí, lo que hice fue darle umbrales, como si se queda 300 cuadros, o si 300 cuadros fuera del foco de la pista, entonces termine el episodio y dele menos 10 puntos y siga con el entrenamiento. Entonces, estas son las formas de hacer recompensa para una IA que sea una red neuronal. La otra cosa que uno puede hacer es una IA heurística y eso se llama aprendizaje por simulación. Uno lo que hace es, literalmente, se pone a jugar, uno comienza a jugar y comienza a grabar el juego que uno está haciendo. Y eso es lo que uno utiliza como cerebro para decirle a la computadora, tome, aquí está mi juego, aprenda sobre esto. Entonces, uno puede decirle, use como base esto y calque lo que yo hago o trate de aprender sobre esto y trate de mejorar inclusive el algoritmo, en este caso sería el recorrido que hace. Este también es bastante interesante. Da resultados distintos dependiendo de lo que uno quiera hacer. Tal vez las cosas más interesantes es que para efectos de la heurística y cómo funciona,
Es lo mismo, nada más le pasé 2 valores continuos, le dije, este es el eje X, este es el eje Y, tome, use esto, grabe esto y ese es el cerebro que uso después para el juego. La otra cosa que es súper importante es la parte de los entrenamientos. Los entrenamientos usualmente, si han usado una red neuronal o en IA convencional, tienden a ser medio lentos y uno tiene que hacer un montón y ver cómo funciona. Para efectos de Unity hay algo que es bastante interesante y es que uno puede hacer entrenamientos en paralelo. Y lo que uno hace es que si uno tiene un montón de agentes que va a entrenar, los agentes pueden compartir el mismo cerebro. En este caso, entonces, yo puedo tener 6 pistas y digamos que a cada pista yo le agrego 5 automóviles, entonces puedo tener 30 cerebros a la vez. Entonces 5 por cada pista, por ahí. Y entonces todos van aprendiendo a la vez, cada vez que uno falla, entonces retroalimenta la IA general y entonces uno puede hacer que sea mucho más expedito todo esto. Para algo también que es importante en la parte de los entrenamientos es que la idea es que uno siempre hace una partición. Uno tiene un conjunto de elementos de entrenamiento y después lo que va a dar en el juego, para que la IA no nada más se aprenda la pista que uno tiene, sino que pueda extrapolar y decir, ok, yo no he visto tal vez recta, derecha, izquierda, pero yo he hecho otras cosas que se parecen, entonces puedo tomar las curvas de forma relativamente decente. Una vez entonces que uno hace esto, así es como se ven los entrenamientos. Cosas importantes tal vez a recalcar acá. Si notan bueno, la IA va por ahí abajo. Si notan hay una línea verde, espero que la puedan ver. Ese es el siguiente checkpoint que va a tratar de alcanzar. Entonces, el código que les enseñé lo que trate de buscar el siguiente checkpoint. Al centro de la calle, si notan hay unas líneas rojas, esos son los vectores normales. Entonces, cada uno de los elementos, cada uno de estos assets, lo que tienen es un vector, que es lo que representa esta línea, que son hacia dónde está viendo el asset, en este caso, digamos, cada uno de los checkpoints. Por aquí arriba, si ven, hay un par de líneas verdes, una que es larga y otra que es bastante más corta. Lo que hace esto es, la línea blanca es hacia dónde está viendo la normal del elemento y la línea corta lo que hace es ver hacia dónde está viendo el carro de la IA. Entonces, si se puede ver, lo que pasa es que la línea corta, que es hacia dónde está viendo el carrito, siempre va a tratar de perseguir la línea larga para que se quede en posición y entonces pueda llegar rápido a donde está el checkpoint. Y después tenemos la parte de las reglas del balanceo. Hay varias reglas que decidí implementar. Una cosa, la primera es la de slowdown y catch up. Si la IA está yendo demasiado rápido y está dejando botado al jugador, entonces comienza a ir un poco más lento para darle chance al jugador a que pueda alcanzarlo. Si la IA, por el otro lado, está yendo demasiado lento y el jugador lo va gorreando, entonces la IA comienza a ir mucho más rápido para tratar de alcanzarlo sin que sea demasiado descarado. Y la otra cosa que decidí hacer es calcular qué tan eficiente es la IA. Con el código que les enseñé, la IA siempre trata de ir al siguiente checkpoint inmediato. Entonces, si uno le puede decir, trate de alcanzar los que están 10 para adelante o 15 para adelante, entonces el recorrido va a ser mejor, porque puede comenzar, en vez de ir en el puro centro de la carretera, como ven ahí, puede comenzar a cortar curvas y agarrar mejor las curvas o irse por el piano o lo que sea que necesite hacer para llegar más rápido. La otra cosa es qué tan lejos va a calcular el recorrido. Entonces, uno puede hacer una mezcla entre trate de ir más rápido, trate de ir más por las orillas y además darle un punto más lejano y eso hace que la IA se vuelva un poco más eficiente. Además de eso, bueno, para los slowdown y catch up, desafortunadamente tal vez no se ve mucho, pero por aquí está la velocidad del carro. Entonces, digamos, ahorita la IA comienza como una velocidad de 20 y si le saca más de 10 checkpoints al jugador, comienza a ir un poco más bajo, entonces comienza a ir a 17. Entonces, la velocidad son 17 hasta que el jugador llegue otra vez a estar a unos 10, 8 cuadros, entonces comienza a acelerar un poco más. Y para las reglas del balanceo, entonces decidí hacer varias cosas. Lo primero es que decidí aplicar reglas según el nivel de dificultad. Entonces, entre más alto es el nivel de dificultad, la IA, va a ir más rápido y además va a cortar más las curvas. Además de eso, para hacerlo más eficiente, trata de ir, digamos, en el nivel básico, trata de ir a 10 checkpoints sobre el que está viendo, en el más
En el más difícil trata de ir a 50, entonces comienza a hacer cálculos mucho más precisos. Y la otra cosa para efectos de los power-ups y los power-downs es que solo el jugador puede usarlos. Entonces le da como una capa a nivel de estrategia al jugador para ver cómo decide usarlos o qué quiere hacer. Entonces, por ejemplo, bueno, en este video creo que ya probablemente lo vieron. Si notan ahí, hay 3 tipos de power-ups y power-downs. El rayito, que lo que hace es darle, justo ese, que lo que hace es darle un turbo al carro. Entonces, con el rayo, uno lo que puede hacer es atropellar a los otros carros y lo que hace es que los estonea un momento y entonces pierden la velocidad. El otro es la bolita verde, que lo que hace es que le aumenta la velocidad durante toda la carrera, y la bolita roja, que hace el contrario, le disminuye en uno el nivel de velocidad por toda la carrera. Entonces, esas son como las reglas principales de balanceo que decidí utilizar. Y entonces, para hacer un breve resumen, para efectos de cualquier IA que ustedes quieran hacer, y esto es pues general a cualquier tipo de juego, si lo quieren extrapolar, uno debería tener las 4 cosas básicas: entrenamiento, observaciones, acciones y recompensas. Dependiendo del tipo de juego, puede tener sentido o no usar una red neuronal. Por ejemplo, si las reglas que ustedes quieren aplicarle a un jugador o, digamos, a una IA son demasiado complejas, por ejemplo, que está en un cuarto y que el cuarto tiene que ir a agarrar una llave verde e irse a una puerta azul para que entonces brinque 3 cajas y haga tal cosa, no es lo mejor usar una IA, por ejemplo, con red neuronal, porque va a durar años tratando de entrenarse, puede que no se llegue a entrenar. Entonces tendría más sentido usar heurísticas o usar algún otro algoritmo o inclusive usar nada más reglas que uno pueda codificar. La parte del entrenamiento es de lo más importante, entonces uno lo que hace es que toma un subset de las pistas o el conjunto de entrenamiento, lo entrena y entonces puede extrapolar. La parte de observaciones y acciones, dependiendo del tipo de juego, entonces uno decide qué es lo que quiere que tenga input-output y siempre darle recompensas, porque eso es lo que permite darle retroalimentación a la red para saber si está aprendiendo o no. Y por último, como un pequeño bonus, resulta que hacer esto sirve para más de una cosa. Una de las cosas para las que me sirvió mucho, la parte de fragmentar la pista en partes más pequeñas, es que yo puedo determinar quién es el que va primero, porque puedo saber cuál es el último checkpoint que pasó cada uno de los automóviles y saber quién está antes que otro. Y si se preguntan como, bueno, ¿y qué pasa si los dos van por el mismo checkpoint y el checkpoint es largo o lo que sea? Entonces uno lo que puede hacer es nada más calcular con el producto punto quién es el que está más cerca, si hay un empate de checkpoints, y con eso uno puede saber quién es el que va primero o no. También la otra cosa que uno puede hacer es que con los checkpoints uno puede evitar que se hagan trampas. Por ejemplo, que yo salga por la meta, me devuelva tal vez por un lado y vuelva a pasar. Entonces, en el caso de mi juego hay varios checkpoints que tienen conos, que son checkpoints especiales que están más distanciados. Entonces yo sé que si pasó por los 3 checkpoints más el de la meta, listo, pasó bien. Que de hecho eso es algo que hacen un montón de juegos. Por ejemplo, bueno, Mario Kart hace eso. Y de hecho hay varios bugs en Mario Kart, en una pista que es como un volcán que tiene lava, que se va desarmando la pista. Hay como una islita a la izquierda, si uno agarra y se pega un brinco a la isla y rodea la isla, uno no necesita darle vuelta a la pista entera, porque no sé cómo tomarán los checkpoints ellos. Entonces, eso en esencia es. Y les dejo el link por si gustan bajarlo y darme retroalimentación. Mira, está con un volumen. Si quieren verlo, bajarlo y darme retroalimentación, me serviría un montón. Entonces aquí les dejo el código QR por si tienen Android o Apple, está disponible para los dos. Espero que el link les llegue para escoger el que gustan. Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Tengo 2 preguntas. La primera es, no me quedó tan claro el proceso de consumir el modelo una vez ya entrenado. Ahí vi que el modelo se entrena en Python con PyTorch, pero ¿cómo es el proceso de consumir eso desde Unity con C#? Me pareció que utilizas algún tipo de librería o plugin. Ok, o sea, voy primero con eso. Digamos, básicamente uno lo que hace es que
con Python uno pone a correr el programa y eso se pega a Unity. Entonces, cuando digamos, vos comenzás a jugar, digamos, a hacer la parte del entrenamiento, eso lo que hace es que genera un archivo que es .onnx. Entonces, cuando usted termina el entrenamiento, queda el archivo ahí y usted, si quisiera utilizarlo, por ejemplo, puede agarrar ese archivo y se lo pone a la IA, a la red neuronal, y entonces ya sabe que esas son las reglas que tiene que utilizar. Entonces, digamos, si usted quisiera tener distintos tipos de IA, digamos que unas son más tontas que otras, usted podría tener 10 entrenamientos y decirle a la IA como, ok, usted va a usar el entrenamiento 1, usted el 5 y usted el 7, por ejemplo. Entonces puede tener distintos entrenamientos y nada más usarlo para el mismo asset, nada más uno se lo pega al game object. Y me imagino que ese archivo es distribuido con el ejecutable que tiene el jugador, ¿o no? Perdón, vieras que no escuché nada. ¿Ese archivo es distribuido con el cliente que tiene el jugador en el teléfono? Sí. Ok. Y la segunda, por curiosidad, quería saber si hay algún plan en agregar características multijugador, como poder jugar con otras personas. Si tengo el plan, no he tenido el tiempo, honestamente, porque lo que me encantaría es hacerlo así como multiplayer. O sea, he pensado hacerlo en línea, pero para eso necesito servidores y tengo que pagar backend y todo lo que eso conlleva. Pero verás que sí me encantaría hacerlo. De hecho, mi plan para el juego es, primero, tengo un montón de planes, de que se concreten son otros 100 pesos. Mi idea es llegar a tener 20 pistas, ahorita tengo 18. Mi siguiente plan es portearlo a Steam y después agregarle multijugador. Entonces, ahorita voy con la parte de Steam porque resulta que para Steam tengo que rehacer el control completo, entonces me ha tomado un poco más de tiempo porque probablemente tengo que rebalancear el juego y pensar un poco mejor la IA, pero por ahí va. Ahí después podemos discutir un poco. Yo tengo experiencia en la parte de backend y server hosting, entonces, gracias. Ese era un... Buenísimo. Dice José que busca sponsors en la comunidad, pues si quieren colaborar, que ahí tiene PayPal, tiene cripto, tiene BAC, tiene Simple Móvil, acepta efectivo. ¿Me escucha? Sí. Creo que sí. No, muchas gracias por la presentación, José. Estuvo, la disfruté un montón, muy claro, realmente hasta didáctico. Entonces, súper chiva. Anoté algunas preguntas, algunas ya las respondió, pero me quedé con la duda de, digamos, usted le pone niveles, puedo escoger como, quiero jugar en, no sé, difícil o medio, sí. Con esos niveles, ¿cómo los hace? ¿Los hace de o sea, qué estrategia usa para hacer un modelo para cada nivel? Digamos, los entrena ampliando el rango, nada más, digamos, de checkpoints, tipo el hard, le pone un rango más amplio de checkpoints para que lo calcule así. Ok. Y digamos, estando la ruta óptima, sería virtualmente imposible, bueno, están los power-ups, pero sin eso sería virtualmente imposible que un humano le gane. Hace un ajuste como un óptimo y le hace un toque de downgrade para hacer, por lo menos, dar un margen de error al jugador. Ok, voy a ver si entendí bien las preguntas. Lo primero es como que si es óptimo, que entonces se vuelve imposible. Sí, si entrena un nivel óptimo de la IA, ok. Entonces entendería que sería virtualmente imposible para un humano o tremendamente difícil llegarle. Entonces, la pregunta en ese sentido es si al llegar a un nivel óptimo lo nerfea un toque o cómo lo maneja. Lo que pasa es que hay una mezcla de dos cosas que hice para tratar de que fuera, digamos, un poco más sencillo. Uno es, digamos, la parte del entrenamiento, sí hay como distintas redes y de hecho se hizo una mezcla de más cosas que las que les enseñé acá, pero si no se me iban así como 3 horas explicando. Digamos que en resumidas cuentas, lo que da el nivel de dificultad, además de qué tan largo puede ver y cómo está entrenada la red neuronal, es la velocidad que tiene el carro. Entonces, si yo puedo asegurarme que va máximo a la velocidad del jugador, digamos que es parecido porque el jugador sí toma los power-ups, entonces en el nivel más difícil debería poder ganar. Si el jugador agarra todos los power downs, ya ni modo. Por eso como
lo pensé como parte de la estrategia de si usted agarra y atropella a la IA cuando va con el rayito, digamos que ella tiene un punto de gane. Y la otra cosa es la parte del slowdown en este caso, que si la IA comienza a reventar a uno, comienza a ir más lento y uno debería poder alcanzarla hasta cierto punto. Lo que pasa es que, digamos, el slowdown y el catch-up es mucho más agresivo dependiendo del nivel de dificultad. Entonces, digamos, si es más alto el nivel de dificultad, entonces va a ser mucho menos el brinco de vaya más despacio, digamos. Entonces, por ahí andan como las reglas que usé. Ok, listo, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No dudas? Bueno, démosle una pausa a José. Ok, entonces seguimos con nuestra siguiente charla. Tenemos a Guayo Mena, que nos va a estar hablando un poquito de lo que sigue después de los SPAs. Entonces recibámoslo con un aplauso, por favor. Hace mucho no doy una charla de estas, desde el 2019, entonces, ¿como cuántos años son? Como 5. Pero esto es un tema que me gusta mucho y lo vengo estudiando hace unos meses, entonces tenía muchas ganas de hablar de esto. Post-SPA Web Development con HTMX. No sé si alguno por aquí ya experimentó con HTMX. Si alguno lo ha hecho, levante la mano. Por ahí uno. Ok, somos poquitos. Voy a empezar con un poco de intro de quién soy yo. Voy a ver si me acomodo mejor. Ok. Yo empecé a programar en el 2001 o 2002. Y entonces a través de los años he visto muchas cosas suceder en el entorno del desarrollo web. Imagínense que cuando empecé los websites eran hechos con tablas y entonces si uno quería bordes redondeados tenía que hacer una imagen, recortar el borde redondeado y pegarlo en la tabla. Por ahí veo a algunos asintiendo, algunos recuerdan esos tiempos difíciles. Sí, ahí comencé. Durante algunos años lo empecé a tomar en serio como en el 2008 y estuve haciendo sitios con Joomla, Drupal, WordPress, PHP puro. También tiempos difíciles. Me costó mucho aprender en ese entonces porque yo lo que estudié fue diseño y estaba muy metido en la música y entonces no tenía un entorno como amigos con los que pudiera hablar de programación. Tenía muy pocos conocidos que sabían algo de programación. De hecho, por aquí hay un crack, Rodrigo. Sí, entonces me costaba mucho como a veces tomaba rutas que nada que ver y me iba por otros lados. Ya por ahí del 2014 tenía esa intuición de que un programador de verdad no iba a estar usando Drupal o Joomla. Entonces me encontré con Ruby on Rails y me cambió la vida, fue como un punto pivotal en mi carrera. Y de ahí, eso fue más o menos 2014, de ahí en el 2017 encontré React y eso fue otro de mis puntos pivotales. En ese tiempo estaba haciendo muchos sitios estáticos con Jekyll, con Eleventy, GoHugo y así, y me encontré Gatsby, y Gatsby era como una manera, no sé si lo conocen, Gatsby era como una manera de hacer sitios estáticos, pero que usaban React. Y bueno, desde el 2017, puro React, eso es lo que me ha dado de comer, y es una herramienta súper poderosa, me gusta mucho, la he disfrutado mucho, me ha alimentado durante muchos años, pero ya me está cansando un poco. Y de hecho hasta tiene un nombre eso, se llama el JavaScript fatigue, ¿verdad? Ya hay mucha gente que se siente cansada de esta complejidad inmensa en la que estamos metidos, en donde hay backend y frontend y todo separado. Y entonces por eso les di toda esa intro, ¿verdad? Uno que ya ha pasado por tantas cosas,
empieza como a extrañar un poco la simplicidad de aquellos días en donde era un server y ya. Entonces, de eso se trata un poco mi charla. Uy, se apagó eso. Perdón. Bien. ¿Y por qué el nombre? Post-SPA. Como posguerra, ¿verdad? Post-trauma. Después de todo lo que hemos aprendido con los single page applications, ya voy a hablar un poco más de cómo llegamos ahí. De lo que se trata esto es como, bueno, ese aprendizaje, tomémoslo y veamos para dónde nos vamos ahora, ya conociendo, digamos, diferentes metodologías. ¿Quiénes por aquí han trabajado en multi-page applications como Drupal, WordPress, Ruby on Rails, Django, etcétera? Por ahí veo algunos. Ok, entonces, para entender qué es este post-SPA, dicho sea de paso, eso no es como una tendencia o algo así, es nada más un nombre que escogí, ¿verdad? No crean que es como que es una tendencia. Pero para entender de qué se trata ese término, tenemos que entender de dónde venimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que había antes de los single page applications? Y era esta arquitectura que es sencilla, en donde hay un servidor que se encarga de todo. El servidor se conecta con la base de datos, si tiene que conectarse con otras fuentes de datos, lo hace, y al final el cliente es capaz de hacerle HTTP requests al server, y el server siempre manda HTML. Ese es como el paradigma. Y en ese tiempo esto era casi que lo único que se usaba, o era servir HTML estático o HTML con el servidor. Sin embargo, con el tiempo se empezó obviamente esta arquitectura trajo sus problemas y había una necesidad de mejorar la experiencia en ese tiempo. La experiencia de las páginas web era muy estática, muy tiesa, no era muy emocionante y se quería buscar una forma más dinámica, más que se sintiera como un app nativo dentro del browser. Y entonces ahí empezaron a salir algunas librerías, como por ejemplo jQuery, que estoy seguro que muchos de ustedes conocen. No sé si alguno se acuerda de jQuery Soup, ¿verdad? Que a veces uno tenía, especialmente cuando uno tenía que trabajar en el sitio que otra persona había hecho, entender ese jQuery que hicieron era dificilísimo. O si uno compraba un template de esos de ThemeForest, modificar ese jQuery era muy difícil. Creo que en ese tiempo no había como tanta cultura de desarrollar pensando en escalabilidad y pensando en mi yo dentro de 5 años, cómo voy a mantener este sitio. Entonces, pero de todas maneras jQuery era muy chiva y le permitía a uno hacer montones de cosas. Pero aún con jQuery, uno de los problemas más grandes era algo que ahora parece trivial, los page reloads. Cuando uno pasaba de una página a otra, ¿verdad? Uno estaba en el home y tocaba catálogo, se iba a catálogo y la pantalla se ponía en blanco por un ratito, ¿verdad? Porque el servidor está mandando otro archivo HTML entero. Entonces el browser tiene que volver a pintar toda la página entera. Y la manera en la que se empezó digamos, la manera más popular en la que se resolvió ese problema fue como lo hicieron librerías como React y Angular, librerías, frameworks, como quieran. Lo que hace React es que tiene un DOM virtual, entonces tiene como decir 2 copias del DOM y va actualizando. Cada vez que el usuario interactúa con el DOM, se actualiza y hace un proceso que se llama diffing, y entonces ahí mismo en el browser, dentro del browser, toda la aplicación se está actualizando, pero sin moverse de una página a otra. Nosotros sí vemos cambios de rutas porque existen, digamos, React tiene
routers y así. Entonces vemos los cambios de rutas, pero en realidad estamos viendo una aplicación de JavaScript y solo estamos en una página, ¿verdad? Hay un download inicial de la aplicación y se navega adentro de esa aplicación. Todos sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí trabajan en React? Bastantillos. Sí, React es sin duda alguna la librería más popular en este momento. Y este gráfico, hay miles de gráficos que podría enseñar. Este nos enseña las preguntas en Stack Overflow y podemos ver como por ahí del 2014 empezó a caer jQuery, ya no llamaba mucho la atención y React empezó a subir. Eso termina en el 2022. Estoy seguro que si lo extendemos al 2024, sube todavía más. Y yo siento como que ya en este punto no tiene mucha competencia. Es el framework o librería más popular. Y la arquitectura, como les decía ahora, es un poco más compleja. Para poder trabajar con SPAs, como estamos dentro del browser, es una aplicación dentro del browser, lo que uno hace para poder comunicarse con la base de datos y otras fuentes de datos es mediante un API, un RESTful API o JSON SPI. Entonces el server lo que le manda al cliente es JSON y el cliente tiene una aplicación de JavaScript que transforma ese JSON en el UI con el que el usuario puede interactuar. Y los templates, digamos, en la arquitectura de antes de Multipage, teníamos los templates en el servidor. Ahora es como una combinación, especialmente ahora con Next.js, ya es difícil decir dónde viven esos templates. Pueden ser CSR, SSR, ¿verdad? Se pueden generar en el servidor o en el cliente, pero ya es como algo confuso. ¿Qué más es importante? Bueno, y otra cosa importante, la lógica de negocio pasa también en el cliente y en el server, no solamente en el server como en el gráfico que había enseñado antes de Multipage Applications. Entonces digamos que el cliente ahora tiene mucho más poder del que tenía antes o del que tiene en Multipage Applications. Sigo diciendo como si fuera post, ¿verdad? El Multipage Applications todavía es algo muy relevante, solo que no es tan popular y si uno está aprendiendo a programar hoy en día, probablemente ni siquiera sepa que existe. Y con todo esto la complejidad ha ido aumentando, ¿verdad? Tenemos el Virtual DOM, tenemos diffing, tenemos componentes renderizados en el cliente, otros en el servidor. Estamos introduciendo conceptos como Server Components. El State Management en React para mí siempre fue como de las cosas que más dolor de cabeza me daban o me dan, todavía trabajo en React. Y TypeScript, cuántas veces uno entra a un repositorio y hay miles de any's por todo lado y uno siente como, bueno, ¿para qué pusimos TypeScript en este proyecto, verdad? Entonces, esto y montones de cosas más han aumentado la complejidad. También otro punto importante es la separación entre backend y frontend y pensar como, bueno, si tenemos que hacer el release de un feature, hay que hacer una coordinación entre el backend y el frontend para que el backend salga antes del frontend o sincronizados, porque si no, las aplicaciones no van a funcionar como se deben. Entonces, pues sí, es una arquitectura que requiere mucho trabajo y tiene mucho sentido en compañías muy grandes donde hay mucho presupuesto y muchos ingenieros y entonces ahí tiene mucho sentido especializar altamente equipos, ¿verdad? Y todos estos, no sé si conocen este concepto de problema XY. Esto es muy de opinión, pero a mí me parece que lo que está haciendo React, la dirección que está tomando, especialmente con estos APIs más recientes como Suspense y tratar de, bueno, Edge Computing, si ya han visto Edge Computing, y todas estas cosas me parece que están tratando de resolver
problemas de React y no problemas del desarrollo web. Entonces es cómo mejoramos React, pero no cómo mejoramos la web o cómo mejoramos la experiencia de los desarrolladores. Y creo que eso solo va a seguir incrementándose. Y de ahí es donde nace esta charla que quiero dar. Y no solo yo, o sea, hay todo un montón de gente que está hablando de tratar de simplificar otra vez la web. Este artículo se los recomiendo un montón, en Radical Simplicity, es de Stefan Schmidt, y el artículo es buenísimo, habla mucho más a profundidad de todos los temas que yo acabo de mencionar, describe muy bien el estatus de la complejidad del desarrollo web actualmente. Y en este gráfico creo que se resume bastante bien. Cuando antes teníamos todo en el server, ¿verdad? Todo vivía ahí eran todas las responsabilidades. Ahora pasamos un montón de esas responsabilidades, las estamos compartiendo también con el cliente. Entonces, a pesar de que obtuvimos mucho poder al hacer todo esto, también aumentamos mucho la complejidad y no siempre es justificado. Entonces pensemos en un UI como esto. Y tratemos de pensar, varios de aquí que conocen React, tratemos de pensar cómo resolveríamos un UI como este. Esto es un Active Search. Ahorita voy a poner la aplicación y la vamos a ver funcionando en vivo, pero esto es un Active Search, entonces conforme yo typee aquí, esta lista debería actualizarse y solo mostrar los resultados de la búsqueda de aquí arriba. Y crear nuevas tareas, no debería haber ningún page reload, sino que si yo creo una nueva tarea, se va a agregar a esta lista, aquí mismo. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué haríamos en una aplicación de React? Podemos ver que, aquí no voy a poder hacer scroll, pero haríamos un montón de cosas. Tendríamos que poner un state dentro de nuestro componente para guardar las tareas, un state para guardar lo que estamos poniendo en el input. Y, ¿verdad? O sea, si ya conocen React, no quiero adentrarme mucho en esto, pero podemos fácilmente intuir que nos va a tomar, es algo muy común hacer un UI como eso, pero nos va a tomar su buen tiempo. Y entonces, una posible solución, algo que en este momento está llamando mucho la atención, es HTMX. Y HTMX es una librería que nos permite volver a la arquitectura multi-page application sin page reloads, y lo hace de esta manera. El cliente tiene UI, elementos de UI, como decir un botón, y entonces el cliente hace mediante una interacción con este componente, hace un HTTP request, y el server lo que devuelve es HTML, o sea, digamos, un botón, y después HTMX se encarga de reemplazar esos objetos. En React es diferente, ¿verdad? Tenemos el DOM virtual y el DOM se encarga de actualizarse. En HTMX no tenemos DOM virtuales, siempre es el HTML, y la librería lo que hace es swapping de objetos o de tags en el HTML. Y eso es algo que ha existido desde hace mucho tiempo. Tal vez algunos recordarán Ajax. Se puede hacer desde hace mucho tiempo, solo que la ruta por la que nos fuimos en el desarrollo web fue React o Angular o Single Page Applications. ¿Cómo se instala HTMX? Facilísimo. Si se acuerdan de jQuery, es básicamente lo mismo. Se pone un script tag en el head del HTML. Y ok, veamos cómo se usa. En el Active Search, en el UI que vimos ahora, básicamente lo que vamos a hacer es nada más tener un input y le vamos a poner ciertas propiedades que son de HTMX.
si se acuerdan de jQuery casi siempre uno lo que hacía era ponerle un ID o un class al elemento y después uno targeteaba ese elemento, pero entonces eso creaba un desorden porque uno tenía el documento de JavaScript lleno de un montón de cosas que podían pasar en cualquiera de las páginas y no había como una manera fácil de identificar en el markup cuáles eran las interacciones o las capacidades que tenía un tag de HTML. Entonces aquí HTMX lo que hizo fue introducir este concepto de localidad de comportamiento y entonces es preferible utilizar estos atributos propios de HTMX. También uno puede hacer scripting, ¿verdad? Pero es preferible usar los atributos para que uno vea el input y uno inmediatamente se dé cuenta de qué hace, qué es lo que va a pasar. Entonces veamos cuáles son las propiedades que tiene. Type es un search, el name es query, el placeholder es search y hxget. ¿Qué es lo que hace esto? Esto quiere decir que va a ser un request de get al index de esta página. Después tenemos hxtrigger. ¿Qué es lo que va a desencadenar el comportamiento de este input? Va a ser cuando el input cambie o search. Search es otro atributo nativo. Entonces, si yo estoy en el input y le doy enter, eso es un search. Y vamos a ponerle un delay. Cuando el input cambie, le vamos a poner un delay de 500 milisegundos. Para los que han trabajado con debounce, es algo parecido. Es evitar que si uno typea demasiadas letras en 500 milisegundos, que digamos uno typea, no sé, 25 letras, alguien que typea muy rápido, no se hagan 25 requests, sino que espere esos 500 milisegundos para hacer su primer request. Eso es, digamos, el markup. Ahora, ¿cómo hacemos el backend de este tipo de aplicaciones? Bueno, yo les mencionaba Ruby on Rails, Django, etc. Para esta demo voy a usar Django, no voy a entrarme mucho en Django, sin embargo me parece un stack muy poderoso, Django más HTMX, porque Django es un framework totalmente full stack. Uno puede hacer, muy fácilmente puede desarrollar todo un backend y al mismo tiempo tiene un templating engine y entonces con solo Django ya tenemos todo lo que necesitamos para usar HTMX, un servidor que está devolviendo HTML. Entonces, estos son los modelos de Django. Tenemos un modelo de categoría y un modelo de task. El task lo que tiene es un título, descripción y un booleano de si está completa la tarea o no. Y finalmente una categoría, que eso es una referencia nada más. Entonces, aquí vemos el template de ese UI. De nuevo, ya ahorita se los voy a mostrar. Es más, veámoslo ya. Okay. Este es el UI. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, create, ¿verdad? Eso me está filtrando los tasks y solo me muestra el task que hace el match con esa búsqueda. Pero esto, detrás, lo que está pasando es que aquí están sucediendo requests. Cuando hago ese typing, aquí está sucediendo un request al servidor y me está filtrando los resultados de las tareas. Pero no vemos ningún page reload. Lo que vemos es algo que tontamente me acabo de dar cuenta. No lo debía haber centrado en el medio porque entonces se mueve. Lo debía haber dejado arriba para que fuera un poco más fácil, que no se viera ningún salto. Pero digamos, a nivel de reload de todo el HTML no se está haciendo. Y eso lo podemos ver aquí en el template. El template, aquí está todo el template. Hay un container y hay una tabla donde estamos iterando a través de los tasks. Aquí hay otras funciones de las cuales ahorita les voy a hablar. Pero entonces sí, esto es una iteración a través de los tasks. Y cuando
Vamos a ver. Cuando usamos este input, que no está dentro de ese mismo template, aquí tenemos otro atributo que se llama hxTarget. Entonces, si vemos el template, este div se llama tasks container. Y entonces, lo que está haciendo HTMX es que cuando yo hago una búsqueda en este input, cuando hago una búsqueda, lo único que está volviendo a cargar es esta tabla. Hace un request y lo que devuelve el server es esta tabla. Y esta tabla es completamente reemplazada. Por eso es que no se está haciendo un reload de toda la página, es solo este elemento. ¿Ok? Entonces, aquí algunos, de nuevo, no quiero adentrarme mucho en Django, pero sí quiero demostrar como la simplicidad de este código y la multifuncionalidad que tiene. Vamos a tener views, en el caso de Django, vamos a tener views para listar las tareas, para crear tareas, para borrarlas y para marcarlas como completed o actualizarlas. Pero si vemos todo este código, esto es código que si estuviéramos haciendo un single page application con un JSON API y todo, tendríamos que hacer esto en el backend y tendríamos que poner también mucha lógica en el cliente, en el frontend, en los dos lados. Entonces, por eso es que hay tanta complejidad, porque estamos haciendo trabajo en los dos lugares. Y a todos nos gusta decir que, a todos los desarrolladores de React, nos gusta decir que no ponemos lógica de negocio en el cliente, pero sí la ponemos. Y siempre existe. Entonces siempre hay mucho código que se repite en ambos lugares. En cambio, con este tipo de arquitectura uno hace, digamos, en una sola aplicación uno está resolviendo todos los problemas. Si alguien tiene dudas acerca de esto, me las pueden preguntar al final sobre estas vistas de Django. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? El beneficio para mí principal es un beneficio desde el punto de vista de negocio. En empresas muy grandes, digamos Meta, cuando era Facebook, ellos fueron los que inventaron React. Digamos, en dos platos, ellos fueron los que crearon React para resolver problemas que tenía la compañía en ese momento. Y imagínense el presupuesto de Meta, es una compañía enorme, entonces pueden darse el lujo de tener ingenieros altamente especializados en backend o frontend. Y tiene mucho sentido para ellos, porque si van a contratar 500 personas, es bueno especializarlos y saber estas son sus tareas, estos son sus objetivos, usted concéntrese en esto y de esa manera supongo que les ayuda como a terminar las tareas más rápido. Pero en un ambiente de startups o de las compañías aquí en Costa Rica, o si ustedes están creando una aplicación, tener tantas aplicaciones y elevar tanto la complejidad nada más hace que uno sea más lento. Entonces, para mí el beneficio es como un beneficio desde el punto de vista de negocio. Todos los ingenieros que uno contrate para trabajar en un proyecto como este van a ser 100% full stack. Todos pueden hacer todo. Hay menos silos de información y de conocimiento, porque todos pueden trabajar en cualquier parte de la aplicación. También el proceso de deployment se vuelve más sencillo. Pensemos un segundo en cómo haríamos si la compañía decide que de repente ya no queremos tener categorías y además de categorías ya no queremos usar IDs, sino que queremos usar UUIDs. Imagínense cómo sería el release para esos cambios. Habría que hacer una muy buena coordinación de backend y frontend. De hecho, tal vez hasta sería, si a mí me pusieran esa tarea, yo diría, no, hagamos el UUID primero y después le quitamos las categorías o tratamos de hacer los releases como más separados para evitar problemas. Porque son muchos cambios. En un cambio estamos agregando algo y en otro cambio estamos eliminando una parte del UI. Y es un riesgo
que el cliente esté esperando que el backend le mande información que ya no está disponible. ¿Ok? Pues sí, esos son algunos de los beneficios de HTMX. Y HTMX es mucho más grande de lo que les estoy contando. Les quiero enseñar algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer con HTMX. La página es htmx.org. Tienen el autor de HTMX tiene un libro buenísimo que está también aquí en la página y es gratis para leer online. Y se llama Hypermedia Systems. Y entonces habla de toda la filosofía detrás de HTMX. Es súper bueno, se los recomiendo. Y bueno, algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer. Esto, Infinite Scroll, es un problema que en React resolvemos de otra manera, ¿verdad? Al final la metodología es similar. Cuando llegamos aquí a un elemento, ese elemento hace un request y ese request, cuando se recibe la respuesta, mete elementos adentro de esta tabla. Eso se puede hacer con HTMX. Esto era algo muy difícil. De hecho, en el 2014, o no, todavía 2010, esto se veía como algo muy avanzado. De repente no se está viendo. ¿Qué habrá pasado? Bueno, tal vez ahorita vuelve, pero otros ejemplos que les iba a enseñar también se puede hacer, por ejemplo, drag and drop, que drag and drop siempre es algo complejo de lograr, y con HTMX más otra librería, aquí está, más otra librería que se llama Sortable.js, se puede lograr drag and drop. Y todo esto está siendo persistido en el servidor. Y es algo que uno podría lograr fácilmente con Django, no es necesario utilizar Firebase o alguna cosa así. Y también Lazy Loading. Lazy Loading es otra de esas cosas que son muy buenas para la experiencia de usuario, ¿verdad? Tratar de cargar toda la página. Vamos a darle reload aquí. Tratar de cargar toda la página, todos los otros elementos, y que haya algunos elementos que van a tomar un poco más en descargarse, que lo que se muestra primero es un loader hasta que el elemento se pueda mostrar. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de lo que se puede lograr. Y algo interesante, no sé si lo notaron, pero en todo esto no escribí ni una sola línea de JavaScript. Y eso me encanta porque el desarrollo se vuelve muy rápido. O sea, solamente se está escribiendo markup, algunos atributos de HTMX. Si vemos los atributos de HTMX aquí en la documentación, en reference, es una librería pequeñita. De hecho, la librería es un documento. El autor lo hizo solamente, es solo un solo sheet de JavaScript. No tiene no tiene ni siquiera un build step, solamente se minifica. Entonces, ya pueden ver como la obsesión con la simplicidad que tiene el autor de esta librería. Y en una tarde uno se lee estos atributos y ya puede usar HTMX, no tiene mayor complejidad. Investigando para esta charla me encontré muchos artículos y muchos temas de Reddit, de gente diciendo como, acabo de tomar un curso de React de 6 meses y todavía no entiendo los fundamentos. Y es un sentimiento con el que me identifico. Me acuerdo que cuando yo aprendí a usar React, me tomó un buen tiempo sentirme cómodo. Y también me acuerdo que en las entrevistas a uno siempre le pedían como años de experiencia con React, porque era muy evidente que no era algo que uno podía agarrar así en 2 toques. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo para ustedes de HTMX. Espero que de alguna manera los invite a por lo menos echarle una ojeada a HTMX y tratar como de bajar un poquito la complejidad, y espero que si lo usan
les ahorre muchos estreses en sus trabajos. Pura vida. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias por la presentación, realmente está muy interesante y me parece, bueno, mi nombre es Luis Bonilla y nada, quería primero decirle, bueno, dar las gracias por la presentación, realmente muy interesante, creo que está muy bien pensar en qué es lo que sigue después de SPA, realmente creo que, y me gustó que lo pusiera como una pregunta, creo que es algo que nos deberíamos plantear todos, qué es lo que viene. No estaba muy actualizado, digamos, con el tema de HTMX. Me parece muy interesante, me recuerda mucho algún componente particular, un tipo de, una herramienta que utilizaba ASP.NET antes, que se llama Update Panel, que literalmente bajaba un pedazo de HTML en ASP.NET, pero estoy hablando ASP.NET, ¿qué era eso? 13, 12, no sé. Pero creo que es muy funcional. Creo que en toda esta euforia por el SPA se olvidó la importancia y todas las ventajas que tiene renderizar cosas en el servidor. Yo no sé si se vaya a simplificar en general el desarrollo, porque creo que al final esto es una herramienta que suma a otras herramientas que hay y creo que se puede simplificar en el tanto se entiendan las herramientas y se puedan seleccionar las adecuadas, que es un proceso realmente complejo. Entonces, bueno, pues me pareció muy interesante porque mientras conversabas, pues estaba intentando como ¿verdad? Ahí dándole vuelta a todo esto que te estoy diciendo, y creo que podría ser bien interesante para React, bueno, para desarrollo en cualquier tipo, ¿verdad? Poder de repente agarrar un chunk de HTML. Me pregunto si cuáles serán, digamos, como obviamente vos nos diste un overview, a nivel de seguridad tiene sus concerns, digamos, cuando usted inyecta HTML, ¿verdad? Potencial cross-site scripting y demás. ¿Cómo se intenta taclear esta parte, digamos, del cross-site scripting? Y otra parte que me llamó mucho la atención, cuando existen dinámicas complejas de UI, ¿cómo se manejan utilizando HTMX, verdad? Porque eso es como una de las cosas en donde brilla algunas de las librerías, no exclusivamente el React. Veo como lado positivo que también se está desarrollando cada vez más y más las animaciones sin ningún tipo de JavaScript, ¿verdad? Solo con CSS, entonces desde luego eso sería una opción, pero en general hay dinámicas que siempre necesitan algo de codear del lado del cliente. Y perdón que me exceda tanto, uno de los temores que me dio inicialmente también es caer en una de las prácticas anteriores, que era de entonces importar una cantidad muy grande de pequeñas, ¿verdad? Librerías específicas, como tengo esta para el drag and drop, tengo esta para este efecto, ¿me entendés? Entonces esas serían como mis consultas y de nuevo te agradezco un montón porque realmente estuvo muy completa la presentación. Ok, ayúdame después a recordarme por si acaso me olvido de alguna. Primero, una cosa que creo que no mencioné nunca, HTMX es una librería de JavaScript, está escrito en Java, uno podría, digamos, extender HTMX, uno lo baja y extiende, le pone lo que uno quiera, es JavaScript. Sin embargo, uno no necesita escribir tanto JavaScript, entonces no es como que ya nos hace falta JavaScript, no, es nada más una manera de ahorrarse un poco de scripting. Seguridad fue un tema muy interesante con HTMX porque cuando empezó a popularizarse, varias gente que venía del mundo de React, ahorita hay muchos desarrolladores, o sea, React nació en el 2013 o por ahí, tal vez estoy mal con el año, pero por esos años, entonces hay gente que empezó a desarrollar
después de que salió React. Entonces mucha gente ni siquiera conoce cómo se hacían las cosas antes. Antes de React, el servidor era el que se encargaba de toda la seguridad. Entonces, HTMX se vale de ese principio, ese paradigma. Toda la seguridad es en el servidor. Y todos los frameworks de full stack tienen muchas cosas de seguridad para evitar el cross-site forgery scripting, no sé si lo estoy diciendo bien. Entonces, digamos que no es una responsabilidad, no es un concern de HTMX la seguridad. Uno está reemplazando en el cliente HTML, pero ya viene del servidor. Y el problema sería si uno logra inyectar ese HTML en el server. Pero la mayoría de los full stack frameworks ya tienen maneras de limpiar sus inputs, ya tienen, se me está olvidando, temas de validación de forms, como que tienen CSFR tokens y ese tipo de medidas. Entonces, no es un concern de HTMX. Después el tema de librerías. Sí, entiendo el concern. Ahí lo que yo podría decir es, bueno, al final va a ser, dependiendo de cada programador, de cada equipo, decidir cuáles librerías van a usar, pero el principio es tratar de usar menos. O sea, la gracia de y HTMX no es la única, hay otras. Ruby on Rails tiene una propietaria, no me acuerdo ahorita cómo se llama. HTMX nació de Intercooler, entonces también en algún momento fue muy famoso Intercooler, y así hay otras. Entonces, la idea de todas esas es tratar más bien de reducir la cantidad de librerías que uno necesita, y como uno no tiene que escribir tanto JavaScript, uno puede escribir más, digamos, de su aplicación con menos código. Entonces, digamos, esa es la ventaja que le da a uno. No necesitar ir a tomar tantas otras cosas porque uno mismo las puede escribir sencillamente. ¿Me quedó alguna por fuera? No, creo que respondiste a todas. Entonces te agradezco montones y nada, o sea, por la presentación y luego por las respuestas. Ok. Otra cosa, sí, me acordé de otra. Las limitaciones. Debía haber hablado de limitaciones. HTMX no puede hacer todo lo que hace React. Si uno tiene que cambiar muchas partes de un UI al mismo tiempo, digamos que usted hace un cambio, por ejemplo, un spreadsheet, ese es el tema más común que siempre ponen. Si uno pone un spreadsheet y hace un cambio en una partecita de la página y muchas otras partes de la página tienen que reaccionar, eso no es un buen caso de uso para HTMX. Sin embargo, cada cuanto hace uno un Google Sheets. Otro puede ser como una calculadora. Una calculadora tampoco es tal vez se puede hacer, pero no es el mejor uso de HTMX. Entonces, React y SPAs, lo que sea, lo tenemos para rato. Vamos a seguir trabajando en eso. O sea, eso no va a salir de la internet. Vamos a seguirlo usando por muchos años más. Sin embargo, es como nada más una alternativa para pensar, ¿de verdad necesito instalar React? O sea, si lo que voy a hacer es básicamente un poquito de interacciones, creo que me la puedo jugar con HTMX. ¿Alguna otra pregunta? Mae, pues nada, primero, muchas gracias por la charla. Siento que Gracias. todo este movimiento como, no anti-SPA, pero como de analizar si realmente necesitamos toda esta complejidad, Sí. es muy valioso, ¿verdad? Porque uno siempre está acostumbrado a que la industria sigue y sigue y sigue y salen tecnologías y todo el mundo quiere usarlas, como el caso de Kubernetes, a los Ajá. que me odian. Pero nunca uno se pone a analizar si realmente necesita tanta complejidad, ¿verdad? Ajá. Y de hecho te iba a hacer una pregunta muy relacionada a eso de las limitantes, porque he hecho varias pruebas ahí y sí me queda la duda de, por ejemplo, si yo tengo una aplicación que tiene varios frontends, no necesariamente web, ¿hay alguna manera en la que yo puedo adaptar HTMX y que me reduzca esa complejidad? De hecho, sí. O sea, el principio de HTMX
Yo lo presenté Django más HTMX, pero uno no necesita, o sea, el HTMX es una librería que se instala en el cliente para hacer requests a un servidor y que el servidor le devuelva HTML y ese HTML se reemplaza en el cliente. Entonces, eso quiere decir que uno puede tener un servidor y varias aplicaciones alimentándose de ese servidor. Y una cosa valiosa de eso es que al estar devolviendo HTML es más fácil la sincronización, digamos, nuevos features, por ejemplo, digamos que este Task App que yo estaba enseñando no tenía el botón de delete y ahora queremos botón de delete. Entonces, generalmente, si uno tuviera un JSON API, el JSON va a empezar a agregar, es más, el JSON ni siquiera tendría ese valor de delete. El JSON no devuelve si el objeto, si el task se puede borrar o no. Pero con HTMX está devolviendo HTML que ya tiene el botón de borrar. Entonces, le permite a uno inclusive, si uno tiene varias aplicaciones, permite inclusive desarrollar más rápido cada una de esas aplicaciones porque los releases de nuevos features son más fáciles porque lo que está pasando es HTML, no es una interfaz de JSON que el cliente tiene que interpretar. No sé si eso responde a la pregunta. Pero digamos, si yo tengo, por ejemplo, una app móvil, ya ahí no sería viable usar HTMX, ¿o sí? Sí, HTMX también se puede usar en apps móviles. Yo no lo he hecho. Eso lo tengo pendiente. También se puede. Y lo que devuelve es, no es precisamente el HTML, pero es, ¿verdad? ¿Cómo se llama el lenguaje de native? XML o algo así. Sí, ajá. Entonces, eso es lo que devuelve. Uno sí podría usar un servidor de HTML con una aplicación móvil. Qué buenísimo, muchas gracias. Por aquí a Ronnie. Aguayo, muchas gracias por la charla. Una pregunta. Cuando hacías algún search en el input, ¿es ese input o ese elemento está relacionado, tiene algún dominio sobre los otros elementos o se refresca totalmente lo que sería el dominio a nivel de formulario? Sí, uno decide. Por eso era importante el atributo de hxTrigger, porque ese atributo lo que dice es, voy a hacer un request, por ejemplo, teníamos el hxGet, entonces decía, voy a traer un request de esta dirección. Cuando la respuesta llegue, el hxTrigger es lo que va a reemplazar HTMX, eso es lo que reemplaza. Entonces uno puede hacerlo a nivel de, y si quiere ahora le enseño, ya se apagó aquí, pero le puedo enseñar más a fondo la aplicación. Pero cuando, digamos, el botón de delete, lo que hace es que tiene un atributo que dice reemplace el table row más cercano. Entonces toco el botón de delete, busca el table row más cercano y ese es el que elimina el DOM. Sí, digamos que no solamente tengo las listas de las tareas, sino también tengo las listas de categoría. Y digamos que yo creo una tarea y le asigno una nueva categoría. ¿Puedo refrescar a ambos elementos al mismo tiempo o...? Sí se puede. De nuevo, hay que pensar un poco en las limitaciones. Si vamos a hacer mucho de eso, si tiene que interactuarnos, o sea, es arbitrario este número, pero digamos, si va a interactuar con 10 otros elementos, no bueno, tiene tal vez ya estamos aumentando. Partials. Sí, y uno puede hacer scripting también. Yo no enseñé nada de scripting para hacerlo como más sencillo, pero uno también puede hacer scripting. Entonces uno puede decir, el HTMX puede, después de que hace el swap, ahí tiene lifecycle events. Entonces uno tiene un evento al que uno se puede pegar que se llama como after swap. Entonces uno puede hacer after swap, vaya y cámbieme todos estos otros objetos. Pero de nuevo, si lo estamos haciendo mucho, tal vez no estamos simplificando versus algo como React. Bueno, muchas gracias. Pura vida. ¿Alguna otra pregunta? No, estamos. Pura vida. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos por asistir
esta noche. Disculpen. De nuevo, nada más recordarle que ojalá se puedan tomar el tiempo de visitar el ranking, lo prueben, lo validen. Es tan fácil como simplemente completar su perfil y ya van a ganar puntos y van a ver que se van a emocionar. También porque tenemos un AR game que poca gente lo ha resuelto. De hecho, una vez, y de hecho se volvió como Bitcoin, entre más tiempo pasa, más difícil de bloquear. Pero sí, los invito a que exploren un poco la app y pasamos a la parte de networking. Ojalá puedan conocer nuevas personas. Entonces, buenas noches y muchas gracias.